hoy vamos a pedirle a nuestro Padre, como lo hacemos siempre, que recibimos su palabra para que Él obre ese milagro y que su palabra sea hecha viva en nuestro corazón. Haya esa revelación de la palabra que nos fundamenta, nos arraiza en la verdad, nos afirma en la verdad. Recuerden que en la medida en que crecemos nosotros a la estatura, como dice el apóstol Pablo, del varón perfecto, permanecemos firmes. No somos arrastrados por doctrinas ni por estrategias de error, sino estamos allí en la verdad. Y hoy precisamente a través de la palabra, pues el apóstol Pablo transmite a la iglesia en Colosa de una manera muy clara y muy concisa cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros celebramos esta fecha. Así de que le pedimos a nuestro Padre para que Él obre ese milagro en nuestro corazón. Podrán pensar si Pablo celebraba la Navidad. No es que Pablo la celebrara, pero Pablo, el apóstol Pablo, en su carta, la carta que escribió a la iglesia de Colosas, y la inspiración que el Espíritu Santo le dio, en unos cuantos versículos, transmite a la iglesia lo que debe ser el motivo por el cual nosotros celebramos, nos llenamos de gozo en este tiempo. Dejemos a un lado que si la fecha es correcta, sabemos que no fue diciembre por el tema del invierno. En invierno los pastores no sacan a sus ovejas a pastar, no hay pastos por la nieve. También recordemos que era el tiempo del censo. Este censo quedó registrado en la historia de Israel y los censos nunca se hacían en invierno por la dificultad que representaba precisamente a sus pobladores de trasladarse de un lugar a otro. Pero lo más importante es que nosotros tengamos claro por qué es que celebramos, recordamos este tiempo tan especial. No centrados en tradiciones, ni que si hacemos una cosa u otra, forma parte de una cultura, pero sí que tengamos claro ese motivo. Y en estos versículos que el apóstol Pablo transmite a la iglesia de los colosenses, como les digo, en pocos versículos, es definitivamente la inspiración que le dio el Espíritu Santo para que en 5 o 6 líneas que él escribió nos muestra la divinidad, la humanidad y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que celebramos, su venida a este mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí empieza Pablo a hablar. Y estos versículos que voy a mencionarles y estos 3 puntos que vamos a ver hoy, es sumamente importante tenerlos claros y allí vivos en nuestro corazón. Porque muchos han sido desviados de la verdad al no tener esta palabra firme en su corazón. Hay doctrinas, lamentablemente, de hombres, estrategias de error, que han confundido a muchos y les han apartado de esa verdad. Y en estos versículos está claramente especificado lo que son estos principios y fundamentos de nuestra fe. Así de que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Primeramente, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Ningún hombre, ningún ser humano puede ver a Dios. Nadie vio a Dios. Moisés no vio a Dios. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés, cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley, ¿sí?, y que bajó, que resplandecía su rostro, no vio a Dios, aunque podamos leer y que pareciese que estuvo frente a Dios. Pero ningún ser humano puede ver a Dios,
¿sí? Dios, primeramente, Dios es espíritu. Y con los ojos físicos, con ¿sí? lo que nosotros vemos, no podemos ver lo espiritual. Solamente cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, podemos ver espiritualmente y entender lo que esto es, lo que esto significa. Así es de que nuestro Señor Jesucristo, lo primero que habla aquí el apóstol Pablo es que Él vino a este mundo y Él es la imagen del Dios que es invisible, que no podemos ver, ¿sí? El primogénito de toda creación. Y aquí este versículo es un versículo que precisamente utilizan algunos para negar esa divinidad de Cristo, al decir que Él también fue creado al igual que los ángeles o como los profetas, etcétera, etcétera. Y no, nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Un misterio que no podemos nosotros explicar, un misterio que no podemos entender. Estamos limitados en nuestra mente para poder comprender que nuestro Dios es un solo Dios en tres personas distintas. No son manifestaciones, no son, son tres personas distintas, un solo Dios. Cristo Jesús es eterno, no tiene principio, no tiene fin, ¿sí? Entonces, ¿por qué el primogénito? ¿Qué significa la palabra primogénito? Primogénito significa el primero de una generación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le da este título, ¿sí? a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues porque en el versículo 16 dice el apóstol Pablo, porque en Él, o sea, se le llama el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él es eterno, Él existe antes de todo lo que fue creado, dice, y todas las cosas subsisten en Él. Primeramente, subsistir, el sinónimo de subsistir. Subsistir es existencia, es permanencia, es permanecer. Eso es lo que significa subsistir. Sin Él, nada de lo creado existiría. Para que entendamos esto. Sin el Señor, sin lo que es nuestro Señor Jesucristo, sin Dios como es Él, nada de lo que existe existiría, ni se sostendría. Se sostiene, pues. Se me trabó la lengua también. A mí seguido. Bueno, así de que Él es el primogénito de la creación porque en Él fue creada toda la creación. Entonces, lo que la palabra nos muestra es que, nos enseña, es que Él existía desde siempre, Él es eterno. Pero en el plan maravilloso de Dios de la creación, Él decide crear, hacer el universo entero, el crearnos a nosotros, el crear todo lo que existe, ¿sí? Y todo fue creado por Él y para Él y subsiste en Él, ¿sí? En su propia esencia. Entonces nos dice, Él es el primogénito en el sentido de que toda la creación fue creada por Él, ¿sí? Y para Él. Y Él es primero en toda la creación. No es que Él sea el primero de muchos como Él, porque primogénito es el primero de una generación. Y una generación que es, todas nuestras generaciones tienen la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo ADN, ¿sí?
Yo tengo mi primogénito, mis primogénita hija, yo tengo 4 hijas, el primogénito pues fue primogénita, fue mi primera hija. Y todos pues tienen nuestra naturaleza, ¿sí? Por eso no vayan a tomar a mal, aquellos que a sus perritos les dicen bebés, hijos o hijas. Pero tiene que ver con esto, o sea, primogénito es con nuestra descendencia. Y un perrito no es de nuestra descendencia, aunque lo quieran mucho, pero bueno, no me voy a meter en eso, porque luego me va mal. En fin, no hay otro, o sea, entiendan esto, Dios es único, ¿sí? Dios es único. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? Como creación, pero Dios es único. Nuestro Señor Jesucristo es único. Por lo tanto, no es el primogénito de una generación, ¿sí? Él es el primogénito de toda una creación. Todo lo que existe fue creado por Él, existe en Él y es para Él. Por eso es el término del primogénito. No por ser... primero el Padre creó a Jesucristo, al Hijo, y luego a los ángeles y a los arcángeles, y sacan ahí, ustedes saben, hay una línea, hay una doctrina que se ha separado de la verdad, que niega la divinidad precisamente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al aceptar que Jesucristo fue creado por Dios, ¿sí?, le está negando la divinidad de ser él mismo Dios, ¿sí?, y de ser eterno. Así es de que esto es muy importante. Ahora que celebramos la venida del Señor entre nosotros, tener presente y recordar estos principios que son fundamentos de nuestra fe. Bien, todas las cosas subsisten en Él, existen y permanecen en Él y por Él. Todo lo creado. Nada se creó por sí solo. No nos confundamos con el hecho de que Dios mismo estableció las leyes que rigen la naturaleza. Todas las leyes que conocemos y las que desconoce el hombre, porque hay muchas leyes que todavía el hombre desconoce, todo fue creado por Dios. Nadie, nada ni nadie tiene la capacidad en sí mismo de crearse a sí mismo. Entonces no sería creación. Creación es porque fuimos creados por, ¿sí? Entonces ese concepto de que el universo existe por sí mismo es erróneo, ¿sí? Porque nada absolutamente existe por sí solo. Todo es creado y lo creó Dios, lo creó el Señor para Él y por Él. Así, eso es lo que establecen estos primeros versículos que acabamos de leer, donde nos está hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno, existe desde siempre y por siempre, y Él es el creador, ¿sí? Él es el creador de todo cuanto existe, y todo lo que existe subsiste por Él. O sea, no hay salida, no hay absolutamente nada por donde salirnos de allí. Así de que, bueno, yo sé que la mayoría o todos sabemos que Jesús es Dios, ¿sí? Pero hago hincapié en esto para que cuando alguien llegue a decirles que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado, que la Biblia dice que Él es el primogénito, que toda esa doctrina que enseñan por allí los que andan en la calle tocando las puertas, ¿sí?, que niegan la divinidad de Jesús, ustedes tengan claro que en Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 15, en esos 3 versículos, 15, 16 y 17, está claramente establecido que Jesús es el creador de todo, que existe antes de todo y que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Bueno, entonces tenemos el primer punto claro. Claro en nosotros, bueno, cuando ya ha venido la revelación a nuestro corazón, pues estamos firmes en ello, en esta maravillosa declaración de que Dios mismo,
como lo dice la palabra, dejando su divinidad, vino a este mundo. ¿Sí? Jesús, que fue prometido desde el principio de la creación. Aquí debo decirles que muchas veces algunas personas entran en ciertas confusiones o conflictos o discusiones que no debería de ser, donde se confrontan unos a otros diciendo, si Dios sabía que el hombre iba a pecar antes de crearlo, por lo tanto, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía que necesitaba enviar a Jesús, a su Hijo, todo el plan de salvación, de redención, etcétera, etcétera. O si Dios no sabía que Adán iba a pecar y tuvo que, a última hora, como quien dice, elaborar el plan de salvación. Si tomamos los atributos de Dios, de que Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir esto? Que Dios conoce todo, Dios sabe todo. Entonces, desde esa plataforma, desde ese fundamento de que Dios es omnisciente, pues diríamos, no, bueno, desde el momento en el que Dios decide crearnos, hacer la creación completa, crearnos a nosotros, pues ya sabía que íbamos a fallar, íbamos a desobedecerle, y desde ese momento elaboró su plan de redención. Solamente cuando estemos ante la presencia de Él y nos sea revelado todo, podremos saberlo. Pero la verdad es que sabemos lo que nos ha sido revelado. Y asimismo lo dice el Señor, fíjense en lo siguiente. Bueno, para reforzar estos versículos, antes de pasar a la humanidad de Jesús, les voy a hacer dos referencias únicamente, que tengan claras. Una la tenemos, por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. ¿Qué significa plenamente? Plenamente la totalidad, profundidad, o sea, plenamente, no hay absolutamente nada aquí. ¿Y qué es de lo que nos está diciendo esto? Fíjense bien, yo puedo decir que yo conozco a mis hijos, a mis hijas, pero decir que las conozco plenamente, no. Ellas me conocen a mí, pero ¿me conocen plenamente? No. Es más, ¿ustedes creen que yo me conozco plenamente a mí mismo? No, a cada rato me sorprendo de cosas que no. Sí, porque así la palabra misma lo dice, engañoso es el corazón del hombre, nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que estas palabras? Fíjense bien. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. ¿Qué nos dice esto? Pues son uno mismo. Son uno mismo. Y que en su divinidad se conoce, o sea, es plena, no cabe absolutamente nada más. Si fuese creado, por ejemplo, los ángeles conocen a Dios hasta donde pueden conocerlo, ¿sí? Lo que Dios les da a conocer, ¿sí? Los espíritus que están con Dios, ¿sí? Hablando de ángeles o arcángeles, lo que sea. Así de que la divinidad del Señor está plenamente establecida en la palabra. En este caso es el mismo Señor Jesucristo quien está diciéndoles esto, ¿sí? Nadie conoce al Padre plenamente más que el Hijo, y nadie conoce al Hijo plenamente solamente que el Padre, ¿sí? Así de que aquí hay otro punto importante que tenemos en Mateo 11:27, ¿sí?
Dice, y fíjense, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En esa soberanía que tiene el Señor, dice, yo puedo revelarlo a quien yo quiera. ¿Sí? Eso es algo que Él establece. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 7, culmina en el 9 con lo que este suceso con Felipe. Dice así el versículo 7 del capítulo 14 de Juan. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Qué es Jesús? La imagen del Dios invisible. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy la imagen de ese Dios. Si me conoces a mí, entonces, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Entonces hubo allí un asunto con Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Entonces el Señor le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús como la imagen del Dios invisible. Jesús quien vino a mostrarnos al Padre, a Dios como nuestro Padre. Jesús que ha tocado nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, ha abierto nuestros ojos espirituales para que le podamos ver. Espiritualmente nosotros podemos ver al Señor. Él lo dijo claramente, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y ese reino es precisamente lo que Jesucristo vino a revelarnos, a mostrarnos, a darnos a conocer. Vemos el reino a través de nuestros ojos espirituales, al escuchar su palabra con nuestros oídos espirituales. Cuando su palabra se hace viva en nuestro corazón, cuando se revela en nuestro corazón, nosotros podemos ver a Jesús. Si no hubiésemos visto nosotros a Jesús en la cruz, derramando su sangre preciosa para nuestra salvación, no le hubiésemos aceptado como nuestro Salvador. Cuando nosotros podemos ver a Jesús, cuando nosotros vemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, cuando con nuestros ojos espirituales lo podemos ver, es cuando creemos en nuestro corazón para justicia. Es cuando se manifiesta el verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre. Es cuando nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas al ver a Jesús. Por eso dice el Señor, sígueme, sígueme. Para seguir a alguien tenemos que verlo. ¿Y cómo seguimos a Jesús? A través de su palabra, a través de su revelación, a través de su presencia en nuestro corazón. El Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros para guiarnos a la verdad. Y al ver a Jesús, estamos viendo a nuestro Padre Celestial. Al escuchar su palabra, al hacerse viva en nosotros, es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Así de que celebrar que la divinidad, celebrar que Dios mismo vino a nosotros. Y aquí es precisamente donde vemos su humanidad. Recordamos ese maravilloso anuncio que le dieron a los pastores, ¿sí? Bienaventurados sois porque has encontrado buena voluntad en nuestro Padre. Fue la voluntad de nuestro Padre. No, Él no vino por la buena voluntad del hombre, ahí le cambiaron. Algunos, yo no sé por qué el hombre tiene esa tendencia a sentirse, ¿sí? Algunos dicen, ay, encontraste a los hombres de buena voluntad. ¿Cuál es buena voluntad? Eran unos pastores que estaban allí, ¿sí? ¿Cuál buena voluntad? No, la buena voluntad es la del Padre, que por su misericordia estableció en ese tiempo que su Hijo Jesucristo, Él mismo, se hiciese hombre y viniese a nosotros, por la buena voluntad del Padre, ¿sí? No porque hubiese buena voluntad. ¿O nosotros teníamos buena voluntad antes de conocer al Señor? No. Estábamos en nuestras cosas y no andaba. Así de que tengamos claro eso. Bien,
Colosenses 1:18. Aquí empieza a hablar Pablo ya de la humanidad. Dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. La iglesia está conformada por hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños, por seres humanos, ¿sí? La iglesia, aunque entendemos el concepto espiritual de que somos iglesia todos nosotros, pero sin nosotros, humanos, no habría iglesia. No, los ángeles no forman iglesia. Por eso los ángeles no pueden predicar el evangelio. Los únicos que podemos predicar el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. ¿Sí? No los ángeles quisieran ser parte de la iglesia, pero no son. No son, somos nosotros. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo en este mundo, que se manifiesta en este mundo, con un propósito de extender su reino en este mundo. ¿Sí? Así de que Él es la cabeza del cuerpo. Aquí está hablando ya de humanidad. Él es el principio. ¿De qué es el principio? De la iglesia. No, aquí no está mezclando otra vez Pablo el principio de la eternidad. No, la eternidad no tiene principio. La eternidad no tiene principio. La eternidad es eternidad. Entonces aquí dice, Él es el principio de la iglesia. Él es la cabeza. Él es el principio de la iglesia. Si Jesús no muere en la cruz y resucita, no habría iglesia. La iglesia empieza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empieza la dispensación de la gracia. Y ahí empieza, ¿sí?, a formarse la iglesia. Así de que Él es la cabeza, Él es el principio de la iglesia, ¿sí? Él es el primogénito de los muertos. ¿De cuáles muertos? Antes de Jesús murieron millones. ¿O no es así? Entonces Él es el primogénito de los muertos. ¿De cuáles muertos? La iglesia está conformada por ¿quiénes? ¿Por vivos o por muertos? Por muertos hemos muerto a la naturaleza humana para nacer una nueva naturaleza. ¿O no? ¿No es así? No fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitados en el bautismo. Entonces, ¿quién es el primero que resucitó? Cristo. ¿Quién es el primero en la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, Él es... Sí. Fíjense, para que en todo tenga Él la preeminencia. O sea, Él tiene la preeminencia en todo. En Él empieza. Él es la cabeza, en Él empieza todo. ¿Por qué? Bueno, porque al Padre le agradó, dice el versículo 19, que en Él habitara toda la plenitud. ¿Y por qué agradó al Padre que en Cristo, que vino a este mundo como hombre en su humanidad, habitara toda la plenitud? Porque Él estableció que de Él, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, por lo tanto formamos un solo cuerpo. El cuerpo no anda sin cabeza, ¿sí? Somos un solo cuerpo. Pues nosotros tomamos plenitud de la plenitud de Cristo. Toda la plenitud de Cristo es sobre nosotros, que somos su cuerpo. Por eso habita toda la plenitud en Él. Eso celebramos en Navidad. No es el arbolito, ni los foquitos, ni las lucecitas, ni el reno, ni las hallacas, ni el pan de jamón, ni las vacaciones, No, estamos celebrando este maravilloso acontecimiento que transformó el mundo entero y nos transformó a nosotros, nos cambió. Ese es el motivo de nuestra celebración. Bueno, y ya que me van a tocar aquí, vamos al propósito.
Sí, porque el propósito de Él es que yo ya me baje, pero aquí hay otro propósito. Colosenses 1:20 dice, aquí ya viene el propósito. Vimos su divinidad, hemos visto su humanidad y vemos el propósito. Por medio de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, hacer la paz, porque no había paz. Había enemistad entre todas las cosas y Dios, entre todo lo creado, ¿sí? Y Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjense, aún en los cielos impactó la desobediencia de Adán. Nada había sido creado a la imagen y semejanza de Dios como fuimos creados nosotros. La creación fue hecha en función de nosotros. Si no hubiésemos sido nosotros, el universo no tenía sentido. Y esto se lo digo no para que se vayan a sentir así muy, ¿sí? Pero es una realidad. Si nosotros no hubiésemos sido creados, el universo en sí, que es físico, es material, aunque desconocido en gran manera para nosotros, no tendría sentido, porque el reino de Dios no necesita del universo. El reino de Dios nada tiene que ver en ese sentido con el universo. Existe, ¿sí? El reino de Dios. Y el universo entero fue creado para nosotros como creación. Por eso existe, aunque seamos un puntito en ese universo, pero así lo estableció Dios. Así es de que Él vino para reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. La paz con Dios es única y exclusivamente por su sangre derramada. Únicamente. No es por obras, no es por sacrificios, no es porque seas muy bueno, porque te portes muy bien, no es porque esto, no. La paz con Dios, única y exclusivamente, es por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es el propósito establecido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hacer la paz. Dice, y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, dice, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne. Aquí otra vez habla de la humanidad de Jesús, su propósito en su humanidad, porque Adán, la misma carne de Adán que pecó, tenía que ser el que viniese a pagar por lo que ese primer Adán había hecho. Así es de que en su cuerpo de carne, dice, reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabes? Esto es maravilloso. Sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vete a ti mismo en este momento. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra imperfección, en medio del proceso en el que nos encontramos, del crecimiento, en el proceso de santificación en el que vamos avanzando, en medio de todo lo que vemos, vete sin mancha, vete irreprensible, porque así es como Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso es lo que la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, cuando su sangre nos cubre, somos presentados ante el Padre sin mancha e irreprensible. Aunque te cueste trabajo creerlo, o volteas a ver el que tengas a tu lado y digas sin mancha, pero si este está más manchado que nada. Así es de que, queridos hermanos, puede haber muchos motivos bajo los cuales
mucha gente celebre Navidad. Hay quienes celebran la Navidad centrados en un niño. Sí, Jesús un día fue niño. Sí. Celebran la Navidad porque es un motivo de vacaciones, de fiestas. Hay muchos motivos, pero no perdamos el tiempo en investigar o conocer tantos motivos que le lleva a mucha gente, que aún muchos que no creen en Jesucristo la celebran. ¿Sí? Pero lo importante es que nosotros estemos claros por qué hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué celebramos la Navidad y qué es lo que estamos diciéndole al mundo al celebrar esta fecha o este tiempo en el que recordamos la venida de Dios mismo hecho hombre, que vino a este mundo con un propósito y que ese propósito se ha revelado y se ha manifestado en nuestro corazón? Que este tiempo sea un tiempo de plenitud, porque de Él tomamos la plenitud. Que este tiempo sea un tiempo de gozo, porque Él es el que da gozo a nuestras vidas. Que sea un tiempo en que se manifieste esta paz que Él ha venido a darnos, esta paz con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, y que podamos disfrutar plenamente de dar este mensaje a aquellos que aún no gozan de este maravilloso privilegio. Que tengan tiempos especiales en compañía de toda su familia durante este tiempo y juntos agradezcamos a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dado. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por lo que tú, Señor, has hecho, lo que tú hiciste, Señor, desde tiempos, desde la eternidad sobre nosotros. Por tu palabra, Señor, que quede firme en nuestro corazón, para no ser arrastrados por ningún tipo de doctrina. Señor, que siempre podamos recordarte y celebrar no solamente una vez al año, sino todos los días. Porque todos los días, así como nos alimentamos nuestro cuerpo, porque es necesario hacerlo, tú mismo aprovechaste esto, Señor, y nos dijiste que todos los días hiciéramos en memoria de ti, Señor, recordáramos en tu memoria lo que tú veniste a hacer por nosotros, este propósito de morir en la cruz. Y celebrar cada día, Señor, que tú naciste en nuestro corazón. Te manifestaste como hombre al mundo, pero has venido a nacer en nuestro corazón para permanecer en él por la eternidad. A ti sea toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén.